Bienvenidos a todos. Este es un material audiovisual preparado para el postítulo Especialización en TIC en Educación de la profesora Joana Chocobar, que se está llevando a cabo en CETSA. El taller que yo preparé para brindarles a todos hoy la explicación es el de lectura y escritura académica en cuanto al tema la alfabetización, haciendo hincapié sobre todo en lo que es la alfabetización académica. Vamos a empezar primeramente con un concepto que es el más básico, que es ¿qué significa alfabetizar? Alfabetizar es la capacidad de leer y escribir comprendiendo que posee una persona. Esta definición, aunque parece bastante simple y escueta, es la que se brindó en el discurso de la UNESCO en 1958. El tema de la alfabetización es un concepto que ha ido cambiando a través del tiempo de acuerdo a las necesidades sociales o a los que van emergiendo en cada época. Por ejemplo, en un principio se consideraba que era necesario sí o sí que la persona alfabetizada pueda solamente leer y escribir, pero después cuando pasó el tiempo, se empezó a hablar de una alfabetización más funcional, donde no solamente bastaba que la persona sepa y escribir para sí misma, sino también para ser útil al grupo humano y a la sociedad que pertenecía. Por ejemplo, en un principio del siglo había solamente un 10% de alfabetizados, en cambio en la actualidad ya tenemos un 80% de alfabetizados, siendo el rango de edad muy amplio. Por eso justamente lo significativo de la imagen, que tenemos dos manos, una de una persona muy jovencita, de quizás un niño, y otro de una persona mayor. Bueno, después vamos a empezar otro tipo de concepto que es la alfabetización académica. ¿Qué significa? Alfabetizar académicamente significa, para todos los estudiantes, aprender a leer los textos que se brindan ya en el nivel superior, ¿sí? Los textos pueden ser desde los simples hasta los complejos, desde entender una consigna de un trabajo práctico hasta elaborar un informe, una monografía y demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los alumnos salen del secundario e ingresan al nivel superior, les hace muy difícil apropiarse de todo ese vocabulario específico de cada ciencia, porque cada ciencia tiene su propia especificidad. Si bien alguien puede ser alfabetizado académicamente, no necesariamente eso significa que pueda producir esos tipos de texto, ¿no? Por ejemplo, un médico difícilmente puede elaborar una sentencia judicial, porque no está preparado para eso, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta eso, que la alfabetización académica es un proceso, más aún para los estudiantes que recién están iniciando, es un proceso en construcción, ¿sí? Después vamos a hablar acá, donde también lo que importa acá en el proceso de la alfabetización es de que pasamos de hacer una lectura de manera decodificada, de solamente comprender los signos lingüísticos, a otro tipo de escritura que ya requiere una capacidad de análisis más profunda, ¿no? Entonces podemos concluir que la alfabetización académica no es solamente un proceso, sino también una necesidad, ¿sí? Una necesidad. ¿Para qué tiene que ver la alfabetización académica como necesidad? Porque tiene que ver con la persona, ¿no? Al desarrollo intelectual, profesional, personal, ¿sí? Concluyendo que la alfabetización académica es un proceso de aprendizaje continuo y dinámico, ¿sí? Que contribuye a entender, continuar, relacionarse, interactuar, a comunicar algo, siempre específico de la materia, ¿sí? Si vamos a hablar de qué otro tipo de alfabetización se conoce, podemos decir que hay varias. Tenemos la alfabetización emocional, la musical
Y en la actualidad tenemos la alfabetización tecnológico-digital, que es la que justamente permite este tipo de educación a distancia, ¿no? Donde, por ejemplo, acá también tengo varias dimensiones: la instrumental, la cognitiva, la comunicativa, la axiomática, ¿sí? Ese también es un proceso, es una alfabetización nueva que es necesario que todos la conozcan, todos se apropien de ella. Bueno, después acá tenemos a Pablo Carlino, que es un especialista en el tema, que habla justamente sobre la alfabetización académica. Pero antes de empezar a nombrar lo que ella nos comenta, tenemos que hacer hincapié que Paula Carlino es una doctora especialista en psicología que se dedica exclusivamente al análisis del discurso en el ámbito escolar. Tiene libros que han sido elegidos como los mejores libros de educación. Además conduce un grupo de investigación de la CONICET interdisciplinar, donde justamente lo que se busca es lograr esa transposición del saber específico para todos, ¿no? Bueno, lo que ella dice es de que la alfabetización académica señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos, requeridos para aprender en la universidad. Apunta de esta manera a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico, ¿sí? Y bueno, y acá también tenemos otra pregunta que sirve para reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que presentan los alumnos a la hora de leer y escribir? Esta pregunta va más orientada a los chicos que estudian en la facultad, en niveles superiores. Y bueno, y acá tenemos varias dificultades, pero principalmente la principal es la dificultad de acceder a ese tipo de textos tan complejos, ¿no? Por la terminología. Entonces, para acá tenemos varias soluciones, como por ejemplo, empezar a establecer estrategias cognitivas y metacognitivas que nos permiten, nos ayuden, ¿no?, a sortear esa dificultad para poder ingresar de una vez en este nuevo mundo. ¿Cuáles son las estrategias cognitivas? Son aquellas que las manifestaciones observables de la inteligencia. ¿Y cuáles son las metacognitivas? Son las que te hacen pensar en tu propio pensamiento, ¿sí? Y bueno, entonces acá daremos un detalle como estrategias cognitivas, como la atención, la memoria, la inferencia, cuando yo establezco analogías, cuando yo anticipo, hipotetizo, ¿sí? Recuerdo, bueno. Y después también pasaremos ya a las estrategias metacognitivas, que es cuando yo me detengo a pensar sobre mi propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y acá también podemos decir que es fundamental la autoevaluación que yo hago. Bueno, después de esto tenemos que recordar, como les dije al principio, que la alfabetización académica es un proceso y un saber en desarrollo, cuyo objetivo final es leer y escribir como estudiantes del nivel superior. Muchas gracias.